Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy domingo, Dominus Deus, día que dominó el Señor, 25 de agosto del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala, Laudato Si. Y hoy nos teníamos en el banquete litúrgico las lecturas del profeta Josué, anunciando en el desierto a sus hermanos, confrontándolos, si van a seguir sirviendo a dioses falsos, como los antepasados, a los amorreos o a otros dioses, o si van a seguir caminando con el Señor. Él mismo con su familia dan testimonio y aseguran que van a seguir con el Señor, y la mayoría de ellos se adhieren a su invitación, a su propuesta para caminar con el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor de Israel, el Dios de Israel. Y asimismo, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, nos invita amorosamente a respetarnos como parejas, esposo y esposa, el hombre y la mujer, en la unión marital, los maridos que amen a sus esposas, cuiden de ellas como se cuida la iglesia, con todos los órganos que conforman un solo cuerpo, en donde es la cabeza el marido. A las mujeres también las invita a que sean fieles a sus maridos, sean dóciles, porque así lo ha querido el Señor, porque es la presencia viva de Cristo, cabeza de la iglesia, y María Santísima su esposa, en esa unión esponsal. Cristo y su Madre María Santísima espiritualmente en la liturgia representa ello, la unión esponsal entre el esposo y la esposa, todas nosotras almas esposas fieles a Cristo, eso representando allí en lo que el apóstol San Pablo a los Efesios explica, a los hermanos de Éfeso, y en el Evangelio de San Juan. Aquí es donde el Señor confronta a todos, hablando a los judíos, que deben comer su carne y beber su sangre. Muchos se escandalizaron por ello y muchos de sus discípulos lo abandonaron. El Señor les pregunta si ellos también lo quieren abandonar, porque realmente para poder tener ese vínculo con Cristo hay que tener un vínculo eucarístico, la común unión, la comunión, tomar el cuerpo y la sangre de Cristo representado en esa hostia, en ese pedacito de pan, pero también esa es la síntesis que representa toda la energía, todo el espíritu, toda la bendición de Dios, todo ese torrente de lo que es su ser, su presencia, como si se hubiese tenido el contacto directo con Jesús en su época, como si se hubiese tenido de su misma sanación una gota de saliva que aliviara el oído o los ojos para recobrar la visión o recibir uno de sus milagros por contacto físico. Está representado allí en ese milagro eucarístico, en ese misterio. Eso nos lo invita el Señor a vivirlo con pasión, y por eso el Salmo 34 nos dice: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Otros dirían: gustad y ved qué bueno es el Señor. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar,
gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro del profeta Josué, en el capítulo 24, versículos 1 y 2a y del 15 al 18b. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos, jefes, jueces y oficiales, y en presencia del Señor dijo a todo el pueblo: Esto dice el Señor Dios de Israel: Antiguamente Terah y sus hijos Abraham y Nahor, antepasados de ustedes, vivían a orillas del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir, si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces el pueblo dijo: No permita el Señor que lo abandonemos por servir a otros dioses. El Señor fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos y quien nos protegió y nos defendió durante el camino, cuando pasamos entre tantos pueblos. Él echó delante de nosotros a todos los pueblos que estaban en nuestro camino y a los amorreos que vivían aquí. Por todo esto, nosotros también serviremos al Señor, pues Él es nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios, Salmo 134. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor, óiganlo y alégrense, hombres humildes. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Vengan, hijos míos, y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. Quieren vivir mucho tiempo, quieren gozar de la vida, pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digas mentiras tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno, busca la paz y síguela. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores. El Señor está en contra de los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor lo libra de todos ellos. Él le protege a todos los huesos, ni uno solo le romperán. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 21 al 32.
Los deberes familiares del cristiano con las esposas estén sujetas los unos a los otros por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera, deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, entre los versículos 55 y del 60 al 69. En el capítulo 6, porque en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacer caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había traicionar, y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con Jesús. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó: no los he escogido yo a ustedes 12, sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. Y con esta hermosa confesión de fe que hace Pedro, de la fe en el Dios vivo, el Hijo del Dios encarnado,
el misterio de la encarnación, de esa divinidad en María Santísima, encarnado Jesús mismo, Hijo del Padre, Creador del universo, unigénito, y movido por la fuerza del Espíritu Santo, hablaba a ellos como el Verbo mismo, expresión de vida, y él los invitaba al banquete de bodas, al banquete eucarístico, al banquete de las bodas del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, el pan vivo bajado del cielo, que es verdadera comida y que es verdadera bebida, el pan representando la carne y el vino representando la sangre, que es la unión de lo que es Cristo en persona, como la humanidad, recibiendo la vida misma en María Santísima, inmiscuyéndose en la historia de la humanidad, en los acontecimientos históricos, ir dejando cada un día un testimonio vivo de su presencia, por las sanaciones más que los milagros, por las liberaciones más que las culpas, mortificando a las personas, y por el compartir el cuerpo y la sangre en la Eucaristía, como anunciaba en la última cena, desde donde venimos representando los jueves, teniendo esa celebración eucarística, el triduo pascual, jueves, viernes y domingo, pasión, muerte y resurrección de Cristo, jueves con la última cena, viernes como el viernes penitencial, y el domingo de gloria, de resurrección, como el que estamos celebrando hoy día en gracia a Dios, la misma Eucaristía que siempre ha celebrado por 21 siglos Jesús, la sigue entregando, se sigue donando, sigue siendo testigo fiel de su palabra, como Verbo encarnado en María Santísima, como Verbo encarnado en la humanidad, como Verbo encarnado en la historia de salvación, siendo corredentora la Santísima Virgen María, como se meditaba en estos días el jueves, Reina del Cielo, Regina Cheli, redentora también con Cristo, porque lleva las almas de los purgantes al cielo, lleva las almas de los peregrinantes, todos nosotros seres amados, al reino de Dios, de donde ella es reina, porque es Rey Jesús, reina en nuestros corazones, reina en nuestras vidas, reina en nuestros hogares. Jesús, Rey, es también cuerpo vivo, eucarístico, es también el esposo de la esposa que es la iglesia, asimismo como lo refería en San Pablo a los Efesios, esa unión esponsal, venid a mí quienes estén cansados y agobiados, que yo os daré un yugo llevadero y una carga ligera, y ese yugo es la unión esponsal marital con Cristo Jesús, inhabitando en nuestros corazones, viviendo en nuestras vidas, rigiendo nuestros caminos, nosotros sometidos a sus pies, a acompañarlo, como se decía también en Josué, todos ya adoradores de Dios, alabadores de Dios, seguidores de Dios, del Señor de los ejércitos, del Señor de Israel, que es el Dios vivo bajado del cielo, en Cristo Jesús. Es el mismo, por profecía se anticipaba allí esa unión esponsal de las 12 tribus de Israel. Saldrían las 12 apóstoles para ver la iglesia allí plegada por Jerusalén y plegada por el mundo entero, la iglesia santa de Jesús como cuerpo místico para santificarla, para glorificarla, para darle gloria a Dios en toda la iglesia, todos santos glorificados por el Señor, para dar gloria a Dios, para bien de nuestras almas y nuestra propia santificación. Unámonos todos hoy domingo, en especial la familia, a celebrar el banquete eucarístico, a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, a confesar nuestras culpas antes de hacerlo, estar en estado de gracia. Quienes no lo han hecho, seres amados, busquen al sacerdote cercano y tomen en confesión la contrición perfecta, reconozcan sus faltas, sus pecados, sus culpas, reconozcámoslas todos en comunión pública, en una confesión pública, reconozcamos el perdón
pidamos el perdón a nuestros hermanos, concedamos el perdón a nuestros hermanos, perdonémonos entre nosotros y pidamos el perdón a Dios para que nos conceda la gracia santificante y poder celebrar el banquete eucarístico. Y ahora sí, a seguir llamando a la gente a la conversión, a llamar personas, a llamar a nuestras propias familias, nuestros propios amigos, nuestros propios vecinos al bautismo con el con el agua y el Espíritu, el, el Santo Crisma, que nos concede la gracia de ser hijos de Dios. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.